Pues nuevamente en esta clase que están igual que todas las demás grabadas ahí en YouTube. Gracias a Dios que estamos con unos minutos de retraso en esta ocasión, pero me parece muy interesante el versículo que estamos viendo en Proverbios 29:18, ¿verdad? Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí hay dos aspectos importantísimos de la palabra de Dios. Uno tiene que ver con el ministerio profético y creo que el ministerio profético es como ah, un, un detente, sé prudente, ten prevención. El Señor te llama de esta manera, te dice, y si no hay esa exhortación, si no hay ese consuelo, si no hay esa administración de justicia divina por parte de sus siervos, el pueblo se desenfrena. Cada quien hace lo que quiere, como en los días de los jueces al principio, ¿verdad? Y el otro aspecto es guardar la palabra, el que guarda la ley, ¿verdad? Bueno, ayer hablábamos un poco de la visión y terminamos con una pregunta. Eh, La visión que Dios te ha dado en tu ministerio, en tu labor en la iglesia, la usas, la realizas, mejor dicho, no quiero decir la usas, sino la realizas, aun cuando haya riesgos o dolor. Cuando Dios nos da una misión, una visión, es para cumplir un propósito, ¿verdad? Entonces, sin profecía el pueblo se desenfrena. Espiritualmente esto nos indica evitar el extravío interior, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en la iglesia de hoy eh, es muy, muy importante y sobre todo hemos estado viendo en las últimas reflexiones, de las últimas clases, cómo Dios puede usar incluso a mensajeros anónimos, a gente que no precisamente tenga renombre o plataformas, mensajeros anónimos. Eso podemos ser nosotros, ¿verdad? Para llamar a la justicia, para corregir el rumbo de los poderosos, ¿no? Encontramos que la Biblia menciona, y el varón de Dios, y envió un profeta, dice, ¿no? Pero nunca dice su nombre, ¿no? Entonces, Dios seguramente sigue levantando voces como la tuya y la mía, voces desconocidas en esta extensísima humanidad y nos está llamando a guardar fidelidad y obediencia a Dios. Eso es lo que hemos visto en las últimas clases, ¿no? La importancia de la fidelidad, de la obediencia, aunque seamos anónimos, aunque eh, no haya reconocimiento, aunque pongamos muchas cosas en riesgo, el Espíritu de Dios siempre va a buscar restaurar la verdad y la justicia, hermanos. Incluso en medio de líderes que se desvían porque el hombre es falible. Bueno, vamos a ver otro de los profetas desconocidos, ¿verdad? Eh, Vean ustedes, estos héroes anónimos de la Biblia, hombres y mujeres del Espíritu que, pues, los vamos a conocer en el cielo si Dios nos permite y nos abre las puertas. Profeta desconocido, lo ponemos como el hombre de Dios que prohibió la unión, la liga de uno de los reyes de Israel, la liga de Amasías con Israel, ¿no? Si alguien quiere leer, por favor, estoy viendo aquí a José Luis Perales en pantalla.
Si tiene la bondad de leer el versículo. Amén. Segunda de Crónicas 25:7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Vean ustedes, Amasías eh, quiere buscar una unión eh, con Israel, ¿no? Amasías representa, ¿recuerdan aquella capa que el profeta rompió en 12 pedazos? 10 los dio a Israel y 12 quedaron con el reino de Judá. Y Amasías representa ese reino y él quiso volver otra vez a unir a Israel, ¿verdad? Seguramente era un político que quería aglutinar incluso fuerzas o partidos, ¿no? Como a veces sucede en México, ¿verdad? Hay unos partidos que traen una línea y otro de otro y con tal de ganarle a otros se unen para, vamos a ver quién gana, ¿no? Entonces, eh, Dios envía a alguien que le dice, no lo hagas. No está Dios con Israel. Si tú te unes con ellos, vas a perder, ¿no? Si vas así, lo haces, te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Fíjate, le está augurando ya una derrota, porque en Dios está el poder. En Dios está ayudar o derribar. Pero Amasías ya había gastado una suma de dinero muy representativa con estos, ¿cómo se llaman los soldados alquilados? Estos, eh, pues, sicarios, no, no, es cuando un ejército está formado por personas que venden sus servicios para la guerra, ¿no? Entonces Amasías le dice al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que le he dado ya al ejército de Israel? O sea, yo ya invertí en la guerra, yo ya le di 100 a estos guerreros alquilados. Vean la respuesta del varón de Dios a Amasías. El varón de Dios le respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Ojo aquí, vean, Amasías está haciendo una inversión económica, monetaria, que Dios no le mandó. Y Dios le envía a alguien para decirte, no lo hagas. Entonces Amasías dijo, bueno, voy a apartar al ejército, ¿no? Y les dice, no, ya no, váyanse a sus casas. Y esta gente se enojó contra Masías, contra Judá, y dijeron, primero nos alquila para la guerra, nos llama, nos convoca, nos saca de nuestra comodidad para ir a pelear. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se enojó ese ejército? Porque en ese entonces eh, los soldados tenían algo que le llamaban despojos. Los despojos eran parte de su salario de guerra. Ellos peleaban y si ganaban la guerra tenían la autoridad y la autorización de arrasar y tomar todo lo que era del enemigo, ¿no? Sus espadas, sus escudos, su dinero, sus joyas, sus casas, sus ganados, ¿verdad? Entonces, pero bueno, regresamos al tema. Un hombre anónimo, solamente dice un hombre de Dios, se presentó con el rey Amasías. Este profeta le advierte por revelación del Espíritu Santo que no
se una en alianza militar con las tropas de Israel, ya que Dios no estaba con el reino del norte en ese momento. Y la intención de este profeta fue un acto del Espíritu Santo, y aquí lo encontramos como una advertencia: no te unas en yugo desigual. Muchas veces nosotros, el pueblo evangélico, hablamos del yugo desigual refiriéndonos a las relaciones conyugales, los noviazgos, ¿no? Lo cual es correcto, pero aquí es un yugo desigual financiero, un yugo desigual cuando Dios te dice no hagas sociedad con una persona que no tiene la misma fe que tú, ¿no? Y Amasías quería unir lo santo y lo profano. Él quería eh, unir lo que Dios ya había apartado los reinos, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur. Y Amasías dijo, bueno, los voy a contratar y vamos a salir y vamos a hacer las dos casas en una sola carne, pero no, hermanos, solo Dios puede reunificar a Israel y Judá y sanar el odio de muchos siglos. Aquí, vean ustedes, se presenta la voz profética, ¿verdad? Para advertirle al rey. Y el rey dice, pues es que yo ya invertí 100 talentos, ¿cómo? ¿Verdad? Pero el profeta puso su deber sobre sus propios intereses, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál fue el mensaje? Jehová no está con Israel, ni con ninguno de los hijos de Efraín. Dios te va a hacer fracasar delante del enemigo si tú tratas de unir el reino, ¿no? En este sentido, nuestro Señor Jesucristo eh, fue muy claro ahí en Mateo 12:30. Dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? O estás con él o no estás con él. Ahora, si estás con él, bueno, ¿qué argumento tienes para reunirte con alguien que no teme al Señor, ¿no? No se puede unir un hijo de Dios con un hijo de Satanás, digamos, ¿no? El hijo de Dios en cuanto a la economía divina va a tener valores, va a tratar de ser honrado, va a tratar de llevar bien el negocio, ¿no? Esta es la enseñanza que podemos sacar. Pero el hijo de Satanás no, va a alterar las facturas, va a hacer tranzas, trinquetes, no pagar impuestos, ¿no? Y era lo que Amasías le decía, es que yo ya invertí un dineral en esta guerra. Y el profeta le dice, no te unas en yugo desigual. Y otra vez vemos el mensaje profético: Dios espera obediencia, pues en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Esto es, aunque puedes haber invertido en forma errónea, ¿no? Es lo que le pasó a Macías. El profeta le dice, Dios te puede dar más. Solamente obedécelo y Dios te va a dar más que lo que ya has invertido. ¿Qué te parece a ti que estás escuchando, hermano? A lo mejor invertiste en algo que Dios no te mandó y Dios te está diciendo, ya no te malgastes, ya no inviertas tus fuerzas, tu dinero en algo que yo no te mandé, ¿no? Y tú dices, pero es que yo ya invertí mucho ahí. Y Dios te dice, pues no lo hagas, ¿no? Eh, Cuando alguien invierte, se espera que se traigan dividendos, pero la economía divina no tiene variación. Dios bendice la economía del justo, Dios bendice al dador alegre, cuando tú apartas tu diezmo, tu ofrenda,
por respeto a Dios, porque temes a Dios. Entonces, bueno, pues Dios está contigo, ¿no? Pero el impío no, el impío, todo para acá, y no importa si tranzas, no importa si alteras, ¿no? Las cuentas, ¿no? Por eso ahí en Segunda de Crónicas 20:20 hay un mensaje muy, muy bonito, ¿no? Que lo aplicaríamos a ese profeta anónimo que le habló al rey Amasías. Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, ¿no? ¿Qué es un yugo desigual? Muchas veces se usa esta figura para el asunto conyugal, pero no, un yugo desigual también se hace en relaciones comerciales, en negocios. Hay cristianos que dicen, pues me voy a asociar con un hombre que es muy próspero y vamos a sacar adelante todo. Es el yugo desigual en los negocios. Y hoy podemos aprender de ese profeta desconocido algo muy importante, amados. ¿Tienes orden en tus finanzas o tienes confusión en cómo estás invirtiendo tu dinero? Le dice el profeta Macías, pues ya, ni modo, dalo por perdido, pero obedece mejor al Señor. Dios te puede dar más, ¿verdad? Precisamente aquí entra cuando el asunto financiero, hágase todo decentemente y con orden. Aquí entra la obediencia, la confianza. Y así que la iglesia de hoy tiene una lección, ¿no te parece, Rosy? Así es. Pues bueno, para depositar nuestra confianza y nuestros recursos financieros o alianzas económicas, pues vamos, o sea, donde sea un terreno seguro, en un terreno desigual, en un grupo desigual, como decía Javier. Y pues hay que priorizar la obediencia a la dirección divina, confiando en que Dios es capaz de proveer y multiplicar lo que necesitamos, pues para que el Espíritu nos guíe a poner nuestra fe en el cuidado soberano de Dios por encima de cualquier cálculo humano. Y pues no sé cuántos de ustedes en algún momento pues han salido ahora sí que raspados porque no consultaron al Señor, o a lo mejor confiaron en algún amigo, en alguien que pues tenía una fe distinta. Y bueno, aun cuando Mm. hay a veces que hasta mismos hermanos desafortunadamente nos han defraudado, ¿no? Entonces, eh, pues hay que obedecer a lo que dice la palabra, que nos salgamos por fiadores y ser buenos administradores de lo que Dios nos da, porque lo que Dios nos da nos los da con amor, y nuestra responsabilidad y nuestra obligación es cuidar los bienes que el Señor nos ha dado. Y también las leyes, pues de dar, o sea, de dar en el lugar correcto, ¿verdad? La palabra dice, dad y se os dará. Y también dice, traed todos vuestros diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, pero pues hacerlo precisamente con ese corazón desprendido, porque también hay otro versículo que está citado en Corintios, según a los Corintios 9:7, que dice eh, que demos, que cada uno debemos de dar como hemos propuesto en nuestro corazón, y no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces también esta es una clave, o sea, lo que debemos pues, darlo con amor. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, y la verdad es que tú ves cómo no cesa la abundancia de la semilla de lo que tú siembras, y lo que normalmente sembramos, Dios lo multiplica.
Es verdad, Rosy, es verdad, y lo hemos vivido tantos años. Ahí vemos en la ilustración un yugo desigual, pero ahora estamos hablando del yugo desigual en los aspectos financieros, en tus sociedades financieras, ¿no? En tus inversiones, ¿verdad? Ahí va un buey y un mulo, ¿verdad? O una mula. Y el pobre campesino no sabe ni para dónde jalar. Van a quedar todos los surcos chuecos, todos los surcos donde se siembran van a quedar a desniveles, a profundidades que no va a caer la semilla, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no jalan parejo, ¿no? No jalan parejo, es lo que el profeta le dijo al rey Amasías, no te unas con alguien que no te está mandando Dios. Algunos dicen, es que voy a invertir en esto para hacerme rico, yo veo que a fulano le va muy bien, etcétera. Bueno, pues le va bien a fulano, a lo mejor tiene la prosperidad de los necios, pero pues tú no tienes la prosperidad de los necios, tú tienes la prosperidad de Dios. Entonces, si tú eres buey, pues no te unas con el mulo, ¿no? Con la mula, ¿verdad? No te unas con mulas. Ah, Parafras- parafraseando el lenguaje mexicano, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, sí, porque hay gente muy mula, ¿verdad? Bueno, ustedes me disculpan, pero me entienden, ¿verdad? Entonces, vean, eso es lo que quiso decirle a Macías al rey. Y el rey dijo, pues ya invertí. Le dice, pero Dios, si tú obedeces, Dios es poderoso para darte más de lo que invertiste. ¿Eh? Entonces, yo creo esa palabra y se las comento. Vamos a continuar con nuestro viaje en hombres y mujeres del Espíritu. Ese mismo Amasías, ese rey Amasías, ¿no? Vean, primera quería hacer asociaciones políticas, asociaciones financieras, guerreras, ¿no? Para tener victorias. Pero si alguien quiere leer segundo de Crónicas 25:15, por favor, allí, no sé si nos ve Mariflor, a ver si tiene la bondad. Sí, buenas noches. Segundo libro de Crónicas 25:15. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Bueno, ok. Amasías ya dice, bueno, voy a obedecer y yo voy a la guerra sin alianzas con Israel. ¿Y qué creen? Dice segundo de Crónicas 25:11, que Amasías venció, pero Dios le mandó otro profeta. ¿Por qué le mandó otro profeta? Creo que no es el mismo, fue otro, porque dice segunda de Crónicas 25:11, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Fíjate, o sea, ganó la guerra. Y luego dice, y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Eran unas guerras bien cruentas como las que hoy en día hay, ¿verdad? Pero también vean ustedes, gana la guerra Macías, ¿no? ¿Y qué hizo este señor? El profeta recibe una revelación, mira, ya ganó la guerra Macías, pero ¿qué crees que hizo? Agarró los dioses de las personas que venció y los adoró. En lugar de darle la gloria a Jehová, ¿sí? Entonces confrontó a Macías que Dios exige un corazón íntegro, limpio, ya sea por encima de cualquier fuerza militar o política, ¿verdad? Y este texto dice, cuán absurdo, qué mal te viste, Amasías, ¿verdad? Eh, agarraste los dioses del pueblo derrotado y los adoraste, ¿no?
y entonces la ira de Dios se le manifiesta, ¿no? Qué absurda esa decisión de reemplazar al Dios vivo por un Dios derrotado, ¿no? Es como si tú conoces a Jesucristo, sabes de Él, le recibes como Señor, Salvador, conoces el amor que hay en la cruz del Calvario, la sangre, el amor que tuvo para pagar nuestros pecados, y de repente, pues no, te vas para atrás y veneras ya tienes muchas victorias, bendiciones, etcétera, y no, pues vas a adorar otros dioses. Eso es suficiente para que la ira de Dios se manifestara, y eso es lo que hizo absurdamente el rey Amasías, ¿no? Dice eh, segundo de Crónicas 25:14, está textual, se los voy a leer textual, ¿eh? Volviéndose luego Amasías de la matanza de los edomitas, o sea, ya había ganado, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por eso Dios le mandó al profeta, ¿no? Entonces, incluso reprenden al profeta, le dicen, ¿quién te puso por consejero del rey? ¿Quieres que te maten? Y el profeta le dice, háganle como quieran, pero Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo, ¿no? Entonces, pues vean ustedes, ¿no? Lo absurdo de la idolatría. Puse esas ilustraciones para darse cuenta cómo es posible que un hombre que conoce la escritura, un hombre que es culto, un hombre que, bueno, sí es religioso, tiene una religión, vaya y le esté besando los pies a un muñeco de yeso, pintado, ¿verdad? Postrándose, ¿verdad? ¿Se acuerdan del primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, una vez que recibimos a Cristo, tenemos que deshacernos de ahí, del escapulario que me regaló mi abuelita. Ay, no, yo guardo este rosario como recuerdo de mi primera comunión, ¿no? Hermano, una vez, hace muchos años, yo tuve que hacer una limpia de algunos recuerdos. Ahí tenía yo mi librito de mi primera comunión, ¿verdad? Que me dieron cuando era niño. Y mi vela cuando la prendieron, ¿no? Y yo, ya cristiano, ya adulto, dije, renuncio, Señor. Esto no tiene nada que ver con Jesucristo, ¿no? Ahora alguno dirá, ah, no, pero ese fue Bergoglio, el Francisco, el Che, el argentino. Pues papa americano, el León XIV, vean, pues, pide que le besen los pies, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lealtad. La única lealtad que nosotros tenemos es al único Dios invisible, al Dios viviente, al soberano, al que nos amó de tal manera que dio a su Hijo una sola vez y para siempre, a Jesucristo, el unigénito, para que creyendo en Él seamos salvos, ¿verdad? Entonces, cuidado, cuidado con hacerle como a Macías, que ya tenía victorias, y ahí se va a adorar a los dioses de sus propios enemigos, ¿no? Cuidado, hermanos. A veces nuestro trato con la gente católica debe ser muy prudente, poco a poco, abriéndoles las escrituras, leyéndoles Éxodo 20, los mandamientos, ¿no?
Es más, leyéndoselos en su propia Biblia católica. Ahí están escritos, ¿no? Bueno, vamos adelante con otro. Eh, ¿Cuál fue el problema de Amasías? Adoró a los ídolos y dice aquí, y no escuchó al profeta. No escuchó, ¿no? A pesar de que le dijeron, eh, este mensajero anónimo, movido por el Espíritu, le habló con valentía al rey, denunciando su idolatría, denunciando su confianza en el otro profeta, en las alianzas humanas, pero de veras que yo creo que Amasías era muy terco, ¿no? La iglesia de hoy, hermanos, debe de ser muy cauta, muy fiel. Dice Primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos, guardaos de los ídolos. Está clarito en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 5:21, ¿verdad? Eso hay que enseñarle a la gente que está en transición de una fe. A veces cuesta soltar la anterior fe, que le dedicaron tiempo, le dedicaron, ahora sí, como dice la sección amarilla, tiempo, dinero y espacio. Y bueno, le pusieron veladoras, confianza, le rogaron. Es más, a sus hijos les pusieron nombres de los ídolos, ofreciéndolos. Y ahora que te presentan a Cristo, pues ni modo, hay que apartarse Yo de creo la... que aquí también aplicaría, hay un versículo que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? O las malas conversaciones. Entonces, de quienes nos rodeamos también tiene una influencia poderosa, o sea, porque desafortunadamente, digamos, como en la naturaleza humana, es buscar encajar, encajar en un círculo social y a veces por encajar en este círculo social se tienen prácticas que no están conforme a nuestro esquema de valores, a nuestro esquema de creencias, y pues digo, no lo dice muy bien, pero pues a lo mejor, digo, tuvo que ver también algo de esto para que este hombre, pues, digo, o sea, cambiar su fe, inclinarse a esculturas de otro pueblo, de los edomitas, pues la verdad es que fue algo totalmente absurdo, totalmente contrario, pues a la ayuda que Dios le había venido dando, ¿no? Ujú. Cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, continuamos con esto. Vamos a ver la vida de Obed, del profeta Obed. Es más, hasta tiene nombre de obediente, ¿verdad? Obedecer. Obed significa siervo, significa pues un trabajador, ¿no? Un... Entonces dice segundo de Crónicas, si alguien quiere leerlo, hermana Rocío, Rosy Valdés, por favor, si tienen la bondad de leer lo que dice. Sí, segunda de Crónicas, buenas noches, perdón, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Segunda de Crónicas 28:9. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, He aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Amén. ¿Qué pasó aquí entre las batallas internas que tenía Israel, entre las tribus, verdad? Eh, Se ensañaron unos con otros. Por eso Jesús dijo, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien se equivoca, pues ya se equivocó, pero no te ensañes, ¿no? El profeta Obed relativamente es desconocido, ¿no?
le hizo recordar a los efrateos que sirven como instrumentos penales, pero no sobrepasar ese mandato, esa misión, ¿no? Eh, y entonces Obed les dice, no sean inmisericordes, no sean malvados con los prisioneros, ya los vencieron, ya, ¿verdad? Entonces Obed tiene una acción noble de enfrentarse al ejército, ¿no? Para interceder por los cautivos judíos. Tenían luchas intestinas entre los dos reinos y Obed dice, oigan, antes de la división eran el mismo pueblo. Entonces aquí la característica es que hacen falta voces proféticas de valor para indicar el error, ¿no? Hacer volver el camino a los que hierran, ¿verdad? Eh, pues ya los tenían por esclavos, por esclavas, ¿no? Y, y les dice, ¿no habéis pecado ya bastante contra Jehová vuestro Dios, peleando entre ustedes? ¿No? Ahora hagan volver a los cautivos, ¿verdad? Para que el ardor de la ira de Jehová no esté contra ustedes. Pueden leerlo con calma, esto en Segunda de Crónicas 28, 10 al 11. Y aquí Obed es muy misericordioso, muestra la bondad, la magnanimidad ante los caídos, ¿verdad? Entonces inspiró a algunos hombres de los jefes de los hijos de Efraín a que tomaran una acción correcta, ¿verdad? Entonces, cuando Obed se levanta, ¿qué crees que pasó? Vamos a leerlo en Segunda de Crónicas 28, 14 y 15, ¿no? Se tuvo que levantar alguien misericordioso. Dice, entonces los hombres armados dejaron a los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la congregación. Y los hombres que habían sido designados por nombre se levantaron y tomaron a los cautivos. Con los despojos vistieron a todos los que estaban desnudos. Entre ellos los vistieron y los calzaron, e hicieron que comieran y bebieran, y los ungieron, y condujeron a los débiles en asnos, y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, a presencia de sus hermanos, y ellos se volvieron a Samaria. O sea, ya los habían derrotado, ya se los llevaban cautivos, en lugar de atormentarlos o matarlos, hasta los andaban desnudos después de la guerra, les habían quitado los despojos. No, les devolvieron sus despojos, los calzaron, les dieron de comer, los perfumaron, los llevaron hasta su ciudad y los entregaron, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un profeta que dijo, Misericordioso. no sean así, ¿no? La característica de Obed es su amor y misericordia, ¿verdad? Esta acción de amor es como la de Jesús, ¿verdad? Ujú. Que cuando la otra vez lo comentaba, que la ética del cristiano en su trato para con los enemigos es Mateo 5:24 que dijo Jesús. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que hablábamos acerca del perdón, o sea que nosotros no podemos hacer algo para el Señor, o sea lo que sea, ¿verdad? Predicar, cantar, danzar. Pero si hay una falta de perdón,
pues Dios no toma en cuenta eso que estamos haciendo nosotros o evangelizar, no sé. Entonces, el Señor quiere que nos reconciliemos aun cuando nosotros no hayamos cometido la ofensa. ¿Por qué? Porque pues esto no nos ayuda a avanzar, esto nos mantiene detenidos. Entonces, el perdón pues nos liberta de las cadenas de la opresión y también nos permite caminar en libertad, ¿no? Libertad en Cristo. Y pues somos sanados, no nos enfermamos, obedecemos a Jesucristo, porque también el Señor, si algo no perdona, es que nosotros no perdonemos. Entonces te necesitamos perdonar. Y por supuesto que, pues bueno, es bueno traer una ofrenda al Señor, pero si hay falta de perdón, pues esa ofrenda no es tomada en cuenta. Y lo que es más, dice en la palabra que las oraciones son estorbadas también por falta de perdón. Entonces, hay veces que nuestras oraciones tienen estorbo por una falta de perdón. Bueno, pues vean ustedes, eh, Obed hizo que no solo perdonaran a estos cautivos derrotados ya, sino que hicieron que comieran, bebieran, los ungieran, ¿no? El amor a los prisioneros, ¿no? Estaba de acuerdo con los principios establecidos también en el Antiguo Testamento, no solo en la ética de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Sino ya también desde el Antiguo Testamento hablaba de tener misericordia del caído, ¿verdad? Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a ver ahora una mujer del Espíritu Santo, ¿verdad? Alguien me dijo que Hulda significaba comadreja, ¿no? Qué nombrecito, ¿verdad? Este, bueno, entonces vamos a leer el versículo de esta mujer del Espíritu Santo. Vean, también hay mujeres del Espíritu Santo ahí quizá ignoradas. ¿A poco tú habías oído de Hulda? ¿Quién había oído de Hulda? Imagínate si llegas al cielo y te presentan a Hulda, te sale el ángel de Jehová y te dice, a ver, ven acá, hermana, te voy a presentar a Hulda. Y tú le dices, ¿y quién es esa? ¿Eh? ¿Quién es esa? ¿Me vas a presentar? ¿Y quién será? Oye, qué pena. Bueno, pero hoy sí te vas a enterar quién es Hulda. ¿Quién falta de leer? A ver, Mariflor, que está risa y risa, en Segundo de Reyes 22:14. ¿Y a poco Judá vas a ver quién soy, profeta? ¿Tú Bueno, crees que no? espero que sí. Segundo el libro de Reyes 22:14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Ujulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Bueno, aquí tenemos un dato. Era profetisa, ¿no? Y era la mujer de el hombre, Salum, que guardaba las vestiduras de los sacerdotes. O sea, a lo mejor era la que lavaba, planchaba y todo, pero tenía una unción profética tremenda, era una profetisa. Un hombre raro, ¿no, Hulda? Unos dicen que era comadreja, ¿no? Ahí a veces ponen nombres así, ¿verdad? Era la esposa de Salum, el guarda de las vestiduras reales, de las vestiduras del rey y del sacerdocio, ¿no? Y tenía una unción profética. ¿De dónde la agarró? Pues quién sabe, yo creo que del De las Espíritu vestiduras. Santo, de las vestiduras. Y la mandan consultar, fíjate, no fueron a hablar con Salum, no.
La que traía la unción profética, la mujer del Espíritu, era Hulda, profetisa. Vean ustedes, ¿no? Y ella profetiza en el reinado de un rey que se llamó Josías. Sí, ella certificó que el libro de la ley encontrado, porque resulta que se encontraron las sagradas escrituras, el rey Josías, alguien encontró las sagradas escrituras ahí perdidas en el templo. ¿Cuántos leen sus Biblias diariamente, verdad? O las tienen ahí perdidas por ahí, ni las leen, ¿verdad? Y entonces las encuentran, se las presentan a Josías el rey, y Josías manda, consulten a Hulda a ver si son las verdaderas. Y ella certificó el hecho que el libro de la ley encontrado era genuino. O sea, ella sí conocía las escrituras y profetizó la ruina a causa del abandono de la ley. Les dijo, nos está yendo mal porque han abandonado la palabra de Dios, ¿no? Y entonces de repente dice que al rey de Judá que os he enviado a consultar a Jehová le van a decir así. Vean qué dice. Así dice Jehová, Dios de Israel, acerca de las palabras que has escuchado. Por cuanto tu corazón se enterneció y te has humillado ante Elohim al escuchar sus palabras contra este lugar, contra sus habitantes. Y te humillaste ante mí rasgando tus vestiduras y lloraste ante mí. Yo te he escuchado, dice Jehová. He aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tus sepulcros en paz. Y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y ellos le llevaron al rey esta palabra. O sea que cuando encontraron las escrituras y Josías las hizo leer delante del pueblo, el pueblo empezó a llorar y él mismo lloró y se rasgó las escrituras, las vestiduras, ¿no? Y Hulda dio testimonio, sí, es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hay una solemne recomendación de esta profetisa que hay que poner en práctica la palabra de Dios. Y significa que es una mujer que tenía autoridad, porque para un rey haber prestado tanta atención, eh, por así decirlo, a la autentificación de lo que decían las escrituras, es porque realmente era una mujer que tenía autoridad. Porque, pues bueno, si hubiera sido una mujer, eh, pues bueno, que sin autoridad, ¿no? O sea, entonces eso es también lo que da en don de profecía, que da, o sea, tenemos que hablar en el nombre del Señor y con la autoridad que el Señor nos da, porque de otra manera, pues también, pues sin profecía, como dice él mismo en la palabra, el pueblo se desenfrena. Entonces la profecía dio una guianza en el reinado de Josías y usó a esta mujer profetisa Hulda, que ya lo hablamos en otros momentos, que las mujeres pues no tenían pues mucho valor en ese entonces, ¿no? O sea, no se tomaban en cuenta como pues una autoridad, como en el caso de los varones, de los sacerdotes o de los profetas varones. Y no consultaron al esposo Ujú. Salum, el guarda de las Así vestiduras es, reales y sacerdotales. Fueron con ella, así ¿verdad? es. Ujú. Porque era una mujer del Espíritu Santo. Ahí encontramos en la diapositiva, cuando empiezan a leer las escrituras, el pueblo llora y grita y dice, hemos pecado, no hemos puesto en práctica, ¿no? Porque Hulda dice, la palabra que tienen es para ponerla en práctica, ¿no? Cuando Elías encontró el libro de la ley en el templo, Josías envió mensajeros a Hulda
lo que quiere decir que respetaban su palabra profética, ¿no? ¿Dónde andaban las escrituras ahí en el templo? Pues andaban perdidas, las encontraron ahí, no sé si en un rincón, en una pared, en un estante, en un anaquel, y las encontraron, las empezaron a leer, se las llevaron al rey y el rey dijo, pregúntenle a Julia. Y una mujer del espíritu les dice, sí son, y son para ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, hermanos, una Biblia que no es leída es tan inútil como una que se ha perdido, ¿no? Luego tienen ahí una Biblia y ahí tienen el recibo de teléfono, tienen la foto de la abuelita, tienen ahí este un pétalo de la rosa que te regaló tu novio, y tienen ahí, abres la Biblia y tiene todos los cachivaches ahí, que una nota, tienen ahí el recibo de el supermercado, el recado de que compres calabacita, jitomate, chayote, y lo metiste en tu Biblia y ahí, como si fuera Separado. tu separador, tu archivo, y nunca la lees, ¿no? No, hermanos, la Biblia es para leerla, ¿verdad? Y para ponerla en práctica. ¿Qué horas son? Ay, Dios mío. 9:10. Ah, no, 9:25, perdón. Ujú. Bueno, ya nada más vemos a Urías, ¿verdad? Urías, el nombre de Urías significa luz de Dios. Qué bonito nombre, ¿verdad? Luz de Dios. Cuando le decían, Urías, ve por el pan. Qué bonito que su mamá le decía, luz de Dios, ¿verdad? Ve por el pan. ¿Alguien quiere leer Jeremías 26:20, por favor, de los que no han leído? A ver, nuestra hermana Lupita, que la estamos viendo aquí en pantalla. Buenas noches a todos. Bueno, Jeremías 26:20. Hubo también un hombre que profetizaba el nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Yarim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Amén. bueno, seguramente Urías posiblemente fue un discípulo de Jeremías. Jeremías fue un profeta preexílico, lo vamos a estudiar más adelante. Preexílico quiere decir antes del exilio. El pueblo de Israel, por desobediencia, se lo llevaron a Babilonia, lo que ahora es Irán, ¿no? Cautivo se lo llevaron, ¿sí? Y Urías profetizó contra la ciudad, o sea, dijo, están mal, Dios va a destruir esta ciudad, esta tierra, o sea, tomó las palabras de Jeremías y se las puso delante, ¿no? Urías era más bien un profeta desconocido, ¿no? Finalmente lo ejecutaron. Fue un profeta mártir, ¿verdad? Lo ejecutaron por proclamar fielmente la palabra de Dios, ¿no? Es como cuando a alguien le quitan el puesto que tiene porque anda predicando, ¿no? Esto nos muestra que Dios ha tenido otros profetas cuyas palabras no se han incluido en la Biblia. O sea, Urías dice que profetizó conforme a lo que dijo otro profeta, ¿no? Y lo ejecutaron. Vean ustedes esta ejecución que ven ustedes ahí en la... Es en el norte de África. Hay hermanos en Cristo que son perseguidos. Hay hermanos en África, hay grupos islámicos, pero muy radicales,
No todos los islámicos son de las mismas líneas. Hay varias, vamos a llamarle denominaciones. Están los chiitas, bueno, hay varios, ¿no? Y a este Urías lo ejecutaron por proclamar fielmente la palabra de Dios. Él predijo la ruina de Judá, ¿no? Eh, y huyó del rey. Dijo, yo me voy para escapar de la ira de Joacim. Pero Joacim dijo, vayan sobre de él. Y lo hizo traer ahí en Jerusalén, donde fue asesinado. ¿Por qué fue asesinado? Por la palabra de Dios que un rey caprichoso, rebelde y malvado nunca quiso obedecer. Ahí vemos que hay ejecuciones hoy día todavía. Les voy a pasar una diapositiva ahorita. eh, pues está muy difícil, pero incluso ya la quitaron la foto eh, de unos mártires cristianos que los quemaron. Así que pues tenemos que orar mucho por algunas comunidades en África. Vean ustedes, los quemaron dentro de la iglesia. Ahí están los cadáveres calcinados y fueron quemados por un grupo de mafiosos que se llama Boko Haram, que son traficantes, que tienen la bandera del Islam y por ser cristianos, ¿verdad? Entonces vean, esto no es nuevo, es la persecución que puede haber, que te pueden decir, ay, es que ahora eres aleluya, y te sientes porque te dijeron aleluya, ¿no? Pues hay otros que padecen muchos más. El rey, los sacerdotes, los falsos profetas se enfurecieron porque Urías les dijo que iban a ser destruidos. Se fue a Egipto, lo mandaron traer y pues finalmente lo mataron, ¿no? Entonces, ¿usted cree que no va a haber juicios de Dios tremendos? Eh, Perseguido por causa de la palabra profética, ¿no? Jesús también se enfureció contra los líderes religiosos de su tiempo al anticipar la destrucción de Jerusalén y del templo. Jesús les dijo, de ningún modo va a quedar piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron. Como si fuera un vil matón, como si fuera un vil, eh, porque la cruz era para los más perversos, los más desgraciados, los más infelices, homicidas, asesinos, ¿no? Y él nunca tuvo pecado, él nunca hizo nada indebido. Él obedecía al Padre con todo su corazón, siempre anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, entregando los hijos resucitados a la viuda, a los padres, multiplicando el pan, dándole de comer al hambriento. Jesús siempre anduvo haciendo bienes. A eso vino el Hijo de Dios. Vino a darnos una palabra maravillosa que pues a veces nos gusta hacer de la secreta, ¿verdad? Decimos, ay, no, yo no voy a decir que soy cristiano porque si no mis parientes, mis amigos, mis compañeros de trabajo me van a quemar, ¿verdad? En sentido figurado. Pues hay unos que han perdido la vida por causa de Cristo.
la persecución es real. En México hay persecución. Hay comunidades cristianas que están siendo perseguidas, no solo en Chiapas y en Oaxaca, ¿no? A mí me ha tocado saber aquí en Puebla, ¿no? De persecuciones. Y Jesús vino a poner en su lugar, a decirles, ya no estén negociando con la fe, aquellos que tenían grandes templos y hacían sus fiestas religiosas tan solemnes, pero tenían intereses. Bueno, pues hoy vamos a terminar esta clase y vamos a orar por las personas perseguidas. Antes de terminar, permíteme orar antes de terminar. Padre, estamos orando por todas las persecuciones a hermanos en Cristo en diversas naciones, no solo en nuestra nación, México. Señor, porque ha habido personas que expulsan de sus comunidades, no les dan agua, no les dan servicio en las escuelas, no les dan servicio en las clínicas, no les permiten enterrar a sus muertos en el Panteón Civil, los persiguen, los señalan, todo por causa del Evangelio. Padre, hoy levantamos a nuestros hermanos que están siendo perseguidos sobre la faz de la tierra. Señor, hay países que son tremendamente radicales en contra de los creyentes en el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Oramos, Padre, por esas familias que están sufriendo, aquellos que han llorado y llorado porque perdieron un familiar, Señor, a causa de la fe, porque hay gente muy fanática contraria a Jesucristo. Atamos el espíritu del anticristo delante del cielo y de la tierra en el nombre de Jesús, y te pedimos, guardianes, ángeles, te pedimos, Padre, que los cristianos sean reconocidos como personas fieles, como personas justas, como personas que adoran al único Dios viviente y verdadero, Señor. Líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminamos hoy la clase, es el tiempo de la mesa redonda y del grupo. Pero Ale creo que tiene que darle stop, ¿no? Ale, si le Sí. das